El fenómeno Apelión. Y cenaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué es este fenómeno? Esto es lo que hemos estado experimentando. La Tierra está un poco lejos del Sol. No podemos ver el fenómeno, pero podemos sentir su impacto. Las personas que vivimos en climas cálidos hemos sentido frío más de lo normal. Esto también ha repercutido en nuestra salud porque aumenta la dolencia de nuestro cuerpo. Según los científicos, la distancia que se ha retirado la Tierra del Sol es de 5 minutos luz. Esto es demasiado lejos para nosotros, pues son 90 millones de kilómetros. Por eso es que hemos sentido el aire mucho más frío. Estos son datos científicos, pero yo les quiero decir algo. La palabra de Dios hace mucho tiempo ya nos tenía prevenidos sobre estos fenómenos que van a acontecer en los días previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con este fenómeno, según los científicos, los días se han acortado. La Tierra cambió su rotación y por eso ahora los días son más cortos. Nosotros como hijos de Dios no nos asustamos ni nos afanamos, porque de antemano el Señor ya nos había dicho que esto sucedería en Apocalipsis 11:18. La palabra dice que por causa de los escogidos, los tiempos serán cortos, porque si no fuera así, ninguno sería salvo. Oremos juntos. Padre eterno, ayúdame a entender las señales del fin de los tiempos y a estar preparado para la segunda venida de Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos librarás de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Gracias porque tú nos guardarás de la ira venidera. Yo te alabo porque tú eres un Padre amoroso, siempre dispuesto a amarnos, a levantarnos, a cuidarnos, pero también estás siempre dispuesto a que lleguemos con un corazón contrito y humillado, arrepentidos de nuestros pecados y nuestras maldades. Gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno, misericordioso, perdonador, clemente, lento para la ira, grande misericordia. Señor, ayúdanos a recibir de tu perdón, ayúdanos a recibir de tu amor, ayúdanos a recibir de tu gracia para estar preparados para la segunda venida tuya, Señor. Que nuestros corazones estén listos, dispuestos, que nuestra mente esté conectada con la palabra de Dios y que vivamos, Señor, confiando en ti. No importa lo que pueda ocurrir alrededor de lo que esté sucediendo en el mundo, que nuestra mirada esté puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que tengamos la vista en las cosas celestiales y no en las naturales. Ayúdanos a morir al viejo hombre para que viva Cristo en nosotros y que lo que ahora vivamos lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias por este hermoso día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación, el plan de lectura de la Biblia en un año y leeremos el Evangelio de Marcos, del capítulo 10, del 1 en adelante. Y nos dice así la palabra de Dios. Luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús le contestó con otra pregunta:
¿qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús le respondió, Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Él les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús, solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora en el segundo libro de Samuel, y estaremos mirando el capítulo 23. Lo leeremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así
la palabra del Señor. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí. David, el hijo que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel, declara: el Espíritu del Señor habla por medio de mí, sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo: el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios, es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. ¿Acaso no es mi familia que Dios ha elegido? Si ha hecho un pacto eterno conmigo, su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Pero los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan porque desgarran la mano que los toca. Se debe usar herramientas de hierro para cortarlos. Serán completamente consumidos por fuego. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobeán el Agmonita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada, y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en rango era Sama, hijo de Agé de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron con Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no se dio terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulán, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo: cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaida, hijo de Joaida, un valiente guerrero de Catzel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaia persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un imponente guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Benaia arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como esta hicieron a Benaia tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los tres.
Además, David lo nombró capitán de su escolta. Los demás miembros de los 30 incluían a Asael, hermano de Joab, a Elhan, hijo de Dodo de Belén, Sama de Arod, Elica, hijo de Arod, Eles de Pelón, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatot, Subecai de Usa, Salmón de Ahot, Mahari de Netofa, Heled, hijo de Baana de Netofa, Itai, hijo de Ribai, de Gibea, de la tierra de Benjamín, Benaina de Piratón, Urai de Nagale Hagas, Abialdón de Araba, Asmavet de Baurín, Eliad de Saalbón, los hijos de Jasén, Jonatán, hijo de Sage de Arar, Ayán, hijo de Sarar de Arar, Elitelet, hijo de Asbai de Maca, Elián, hijo de Aitofel de Gilo, Esro de Carmelo, Parai de Arba, Igal, hijo de Natán de Sobar, Naví de Gad, Seled de Amón, Naharai de Berot, escudero de Joad, hijo de Salvia, Ira de Jair, Jared de Jatir, Urías elitita. En total eran 37. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el libro de Oseas, el capítulo 3. Y nos dice así la palabra de Dios en NTV. Entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella cometa adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperé, pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, ni sacrificios, ni columna sagrada, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Hasta aquí la lectura de la Biblia en un año. Bendiciones.